¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenos días, no sé cuándo le van a ver el video. Bueno, mi nombre es Ariel, como saben, estamos dando la clase de estructura de datos con Sergio. Y lo que vamos a ver ahora, en lo que es este video que vamos a hacer hoy, es, vamos a empezar a ver un tema que para ustedes va a ser nuevo, que es el tema de estructuras de datos que son un poquito más complejas que las estructuras de datos que veníamos viendo hasta ahora. Me refiero a las estructuras pilas, colas. Hoy en particular vamos a ver pilas y colas, pero ya vamos a empezar a ver a partir de ahora y hasta el final de la materia estructura de datos complejas, que son pilas, colas, listas, árboles y grafos. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar por estas dos estructuras, en particular pila y cola, que son estructuras que ustedes ya las conocen, ya van a ver por qué digo que ya las conocen, porque ustedes ya han trabajado y han vivido en el día a día con estructuras de este tipo, pilas y colas en particular. Entonces las vamos a enunciar más formalmente, a nivel teórico, a nivel conceptual, y después de esto, después de esta introducción conceptual, vamos a ver algunas implementaciones. Y hay diferentes implementaciones, hay diferentes formas de implementar estas estructuras, pilas, colas, listas, etc. Y bueno, nosotros las vamos a implementar más adelante con lo que es Python, ¿sí? Pero antes de concentrarnos en lo que es la implementación en particular, vamos a ver a nivel conceptual qué es esto de pilas y colas, ¿sí? Arrancamos con la estructura de datos pila. Yo acá lo que hice es un pequeño resumen que lo voy a leer pausadamente, que es básicamente, como les digo, es un resumen, resume la estructura pila y la estructura cola, ¿sí? La voy a leer. Estructura pila. Una pila o stack en inglés, ustedes quizás la hayan visto como stack, es una estructura de datos que permite almacenar y recuperar datos, siendo el modo de acceso a sus elementos de tipo LIFO. ¿Qué significa esto? Last in, first out. Eso significa que el último dato ingresado es el primero en ser leído. O sea, último en entrar, primero en salir. Esta estructura se aplica en multitud de supuestos en el área de informática debido a su simplicidad y capacidad de dar respuesta a numerosos procesos. Para el manejo de datos, cuenta con dos operaciones básicas. O sea, tiene varias operaciones, pero hay dos que son básicas, ¿sí? Apilar, push en inglés, que coloca un objeto, un dato, un elemento sobre la pila, y su operación inversa, que es desapilar, pop en inglés, que retira el último elemento apilado. En cada momento solo se tiene acceso a la parte superior de la pila, es decir, al último objeto, al último elemento, al último dato que fue apilado. La operación desapilar permite la obtención de este elemento, que es retirado de la pila permitiendo el acceso al anterior, o sea, al que fue apilado con anterioridad, que pasa a ser el nuevo último. Ejemplo, pila de ropa, pila de platos, ya saben lo que es una pila. ¿Sí? La palabra pila, tengo una pila de cosas para hacer. ¿Sí? Bien, pero con la estructura en particular. Ejemplo, la pila de ropa, cuando yo tengo un bolso con ropa, y yo tengo una pila de ropa, ¿sí? A menos que yo desarme la pila, ¿sí? Si soy ordenado, si yo tengo la pila de ropa, voy sacando desde arriba hacia abajo, de tal forma que el primer elemento que puse, o sea, la primera ropa que apilé, es la última que saco. La primera que saco es la última que apilé. Lo mismo pasa con los platos, ¿sí? Si yo tengo una pila de platos para lavar, a menos que meta la mano, haga lío y desapile, desarme toda la pila de platos, el primer plato que voy a lavar es el último plato que puse arriba de la pila. Yo desapilo, lavo los platos, desapilo, lavo el plato, desapilo, lavo el plato, hasta que llego al último plato de la pila, que fue el primero que puse. Esa es la estructura pila, ¿correcto? Bien, las pilas suelen implementarse en los siguientes contextos. Vamos a ver, a ver. Evaluación de expresiones en notación postfija, notación polaca inversa,
reconocedores sintácticos de lenguajes independientes del contexto, implementación de recursividad, llamadas a funciones recursivas. En un sistema operativo, cada proceso tiene un espacio de memoria, una pila para almacenar valores y llamadas a funciones. Nosotros ya vimos recursividad. Fíjense que cuando se hacen llamadas recursivas, cuando una función se llama a sí misma, esas llamadas se van apilando, ¿sí? De tal forma que el primer return es de la última llamada y el último de return es de la primera llamada, ¿sí? Por eso es que esas llamadas recursivas, cuando una función se llama a sí misma, todas esas llamadas se van apilando en una pila, un stack, ¿sí? Existen pilas como estructuras dinámicas y también como estructuras estáticas, que son las de tamaño fijo, ¿sí? Ambas son utilizadas, ¿sí? Vos podés generar una pila con una estructura dinámica, donde vos vas apilando, vas apilando, vas apilando, vas apilando, y digamos que la pila se termina saturando cuando no tenés más memoria, o que le hayas puesto un tope, un límite al tamaño de la pila. Sino las estructuras estáticas, cuando vos creás la pila, la creás de tamaño fijo, ¿correcto? Tamaño fijo, estático, ¿sí? Y ocupa ese espacio de memoria, el tamaño fijo que le pusiste, aunque pongas uno o dos elementos nada más, ¿sí? Bueno, vamos a ver un gráfico de la pila, que es esto que decíamos acá. Fíjense, si ustedes se imaginan a esto como una pila de ropa, una pila de platos, ¿sí? El primer plato que voy a lavar es el que está en el tope de la pila, ¿sí? A medida que voy desapilando, voy lavando los platos hasta que llego al último plato que fue el primero que puse en la pila. Bien. Pila como tipo abstracto de datos. A modo de resumen, la pila es un contenedor de nodos y tiene dos operaciones básicas, que son las que ya nombramos: push, que es apilar, pop, que es desapilar, ¿sí? Push añade un nodo a la parte superior de la pila, dejando por debajo el resto de los nodos que están presentes en la pila. Y pop devuelve y elimina el actual nodo superior de la pila. O sea, cuando saco el plato, desapilo, ¿correcto? El concepto de pila es el mismo que ya conocemos cuando tenemos una pila de ropa almacenada en una valija o una pila de platos en la cocina. Cuando lavamos los platos, tomamos el plato del tope de la pila y a medida que vamos lavando, los estamos desapilando de la pila. Para llegar a la base de la pila debemos ir lavando uno a uno los platos, o sea, vamos desapilando, hasta llegar al primer plato que pusimos en la pila. El último plato puesto es el primero en ser lavado. Last in, first out. Esa es la estructura pila, ¿correcto? Vamos a las operaciones. Habitualmente, junto a las dos operaciones básicas de apilar y desapilar, push y pop, las pilas pueden implementar una serie de funciones. Crear, que es el constructor, que crea una pila vacía, ¿sí? Y ojo, si la pila es de tamaño estático, si tiene estructura estática, cuando la creamos de tamaño fijo y ocupa siempre ese mismo tamaño fijo. Independientemente de si le pongo uno o dos elementos, va a seguir ocupando ese espacio de memoria. Y obviamente, cuando llego al tope de la pila, si es de tamaño fijo, no puedo seguir agregando elementos. En cambio, la estructura dinámica me permite seguir agregando elementos en forma dinámica a medida que los voy necesitando hasta que, bueno, tengo saturación de memoria. Bien, ese es el crear, el constructor. Tamaño, size, regresa el número de elementos de la pila. Apilar, push, añade un elemento a la pila. Desapilar, pop, lee y retira el elemento superior de la pila. O sea, lo lee, lo elimina, lo saca. Leer el último, top o pick, ¿sí? Lee el elemento superior de la pila sin retirarlo. Y vacía o empty devuelve true si la pila está sin elementos, o falso en caso de que contenga algún elemento. Como decíamos, una pila puede implementarse fácilmente, por ejemplo, con una lista dinámica, si es dinámica, o un array, que es estático, si queremos hacer una pila de estructura estática. Lo que identifica a una estructura de datos como una pila es su interfaz. Al usuario solo se le permite colocar y extraer datos en modo que se espera de una pila y algunas otras operaciones auxiliares. De esta forma garantizamos la estructura LIFO, o sea, nosotros lo podemos implementar como una lista dinámica o un array de tamaño fijo, pero es la interfaz la que da la estructura LIFO, ¿sí? O sea, permitimos colocar
en la cima de la pila y extraer de la cima de la pila. Entonces, es esa interfaz la que le da la estructura LIFO. ¿Sí? Bueno, creo que se entendió, o sea, es eso, no es más que eso la estructura pila. Vamos a pasar a la otra estructura, la estructura cola, ¿sí? Que también ustedes ya la conocen, porque es la fila del supermercado, ¿no? La cola del supermercado, la fila del supermercado. Muchas veces usamos indistintamente fila o cola, ¿sí? Es esa estructura de la cual estamos hablando. Una cola es una estructura de datos caracterizada por ser una secuencia de elementos en la que la operación de inserción, push, se realiza por un extremo y la operación de extracción, pull, por el otro extremo. La estructura cola es FIFO, eso es, first in, first out. El primer elemento de la cola es el primero en ser atendido. El último elemento de la cola es el último en ser atendido. O sea, es lo que se dice una fila, una cola, ¿sí? Una cola de espera. Cuando uno va llegando al banco, el primero de la cola es el primero en ser atendido y el último de la cola, o sea, hace en cola. Encolar significa poner atrás y que ese espere, que espere su turno, ¿sí? Entonces, como decimos, first in, first out, debido a que el primer elemento en entrar será también el primero en salir. O sea, el primer elemento en entrar es el primero en ser atendido. Bien. Las colas, bueno, múltiples ejemplos de colas se nos pueden ocurrir. Las colas se utilizan en sistemas informáticos, en sistemas de transporte, en la investigación operativa, entre otros, donde los objetos, personas o eventos son tomados como datos que se almacenan y se guardan mediante colas para su posterior procesamiento. Este tipo de estructura de datos abstracta comúnmente se implementa en los lenguajes de programación como listas enlazadas. Acá tenemos el ejemplo. Esto puede ser una cola de espera, una fila en el banco, una fila en el supermercado, ¿sí? Cuando vos le decís andate atrás de la cola, te tenés que ir al final, de tal forma de respetar el primero que llega, el primero en ser atendido, ¿sí? Acá tenemos el gráfico. La particularidad de una estructura de datos de tipo cola es el hecho de que solo podemos acceder al primer y al último elemento de la estructura. Asimismo, los elementos solo se pueden eliminar por el principio y solo se pueden añadir por el final de la cola. ¿Se entiende? O sea, voy al principio de la cola para atender al primer elemento que llegó y cuando vas a encolar, se encola al final de la cola. ¿Correcto? Ejemplo concreto. Las impresoras tienen implementada una cola de impresión, donde el primer documento que llega es el primero en ser impreso. La típica, ustedes han trabajado con impresoras. Las impresoras son compartidas generalmente. Ustedes pueden tener una impresora conectada en red, pueden tener múltiples PCs conectadas a esa impresora. Entonces, a veces pasa que los usuarios mandan diferentes documentos a imprimir. Bueno, obviamente eso se va encolando, ¿sí? En esta estructura cola. El primer documento que llega es el primero en ser impreso. El último documento que llega es el último documento en ser impreso. Implementación típica, cola de impresión en una impresora. Y cuando todos respetamos la cola del supermercado, o sea, si nadie se cola, o sea, acá esta argentinidad de colarse no es válida en la estructura cola, ¿sí? La cola es estricta, de vuelta, la cola también tiene una interfaz que solamente te permite tomar el primer elemento, que es el primero que llegó, y encolar detrás del último, ¿sí? Entonces, si todos respetamos la cola del supermercado, el primer changuito que llega es el primero en ser despachado. No podemos tomarlo uno del medio de la cola, ¿sí? Eso sería colarse. Eso no está permitido en esta estructura. ¿Cuáles son las operaciones que tenemos disponibles en una estructura de tipo cola? Bueno, crear, que sería el constructor, ¿sí? que crea una cola vacía, crea una cola sin elementos. Encolar, que añade un elemento al final de la cola. Desencolar, que elimina el elemento frontal de la cola, o sea, toma el primer elemento que entró en la cola y se borra ese elemento. El frente, que en realidad lo que hace es una consulta a ver cuál es el primer elemento de la cola, ¿sí? Sin borrarlo, ¿sí? Solamente lo consulta sin tomarlo, sin eliminarlo, ¿sí? El tamaño, el size, que devuelve la cantidad de elementos que hay en la cola, y vacía, que básicamente devuelve true o false de acuerdo a si hay o no hay elementos en la cola. Bueno, realmente desde el punto de vista conceptual,
es esto, ¿sí? ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso es ver diferentes implementaciones de pilas y colas, ¿sí? Hay implementaciones dinámicas, implementaciones estáticas. Las implementaciones estáticas, las típicas implementaciones estáticas, se hacen con arrays, porque ustedes saben que los arrays, los arreglos, tienen tamaño fijo. Ustedes crean un array y ya le dan un tamaño, ¿sí? Bien, el tema es que el tamaño fijo ocupa ese espacio de memoria. Independientemente, por ejemplo, ustedes pueden crear una pila o una cola de 10 elementos y poner solo 2, pero va a ocupar 10 elementos, ¿sí? En cambio, las estructuras dinámicas, por ejemplo, que las pueden implementar con listas dinámicas, se van creando nodos, se van creando elementos a medida que se necesitan. Entonces se va incrementando y decrementando a medida que se eliminan. Se incrementa a medida que vamos poniendo elementos en las estructuras y se decrementa a medida que vamos eliminando, que vamos tomando elementos de la estructura. Esas son las estructuras dinámicas. Bueno, acá en este curso vamos a ver, por ejemplo, una implementación en Python, que puede ser a través de, por ejemplo, listas dinámicas, ¿sí? Pero hay otras implementaciones también, ¿sí? Que las vamos a ver más adelante. Así que bueno, yo ahora los voy a dejar con este video introductorio. Sergio tiene preparado otro video que es de una implementación específica para Python. Pues ya les digo, hay varias implementaciones. Lo importante es entender el concepto de qué estructura tiene una pila y qué estructura tiene una cola para poder después implementarla correctamente. Tanto si la implementamos como estructura estática como si la implementamos como estructura dinámica. ¿Correcto? Bien, así que por mi parte espero que este video introductorio se haya entendido y de aquí en más haremos algunas implementaciones en este lenguaje. Obviamente, si buscan, van a encontrar implementaciones en el lenguaje C, implementaciones en Java, implementaciones en diferentes lenguajes. Lo más probable es que encuentren más implementaciones dinámicas que estáticas, ¿sí? Pero bueno, sigamos avanzando con los ejercicios ahora. Y obviamente después de pilas y colas viene listas, después vendrá árboles, son todas estructuras de datos un poquito más complejas que las que veníamos viendo antes. Bueno, los dejo. Espero que se haya entendido y nos vemos en la semana. Muchas gracias.